Buenas noches, bueno, digo, buenas tardes. Eh, Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor del curso de aritmética eh, y el día de hoy voy a dar un tema nuevo que es sobre numeración, ¿sí? Voy a hacer en dos partes. Hoy voy a eh, dar la clase sobre la primera parte, entonces voy a compartir pantalla y comenzamos. Listo, ahí creo que se ve bien. Bueno. Entonces, vamos a empezar. ¿Está grabando? Sí. Listo. Entonces, aquí vamos a... Listo. Entonces, eh, la teoría de la numeración estudia los números en su formación y representación y las relaciones que se pueden establecer a partir de los mismos. Entonces, ¿qué es un número? Es un ente matemático que proporciona la idea de cantidad, ¿sí? Entonces, el número no siempre nos va a eh, implicar esta idea, ¿no? ¿Qué es un numeral? Numeral es la representación mediante símbolos o figuras del número. Las cifras son símbolos convencionales para representar un número. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. También tenemos el concepto de sistema posicional de numeración. Es un conjunto de reglas y principios que nos permite formar y representar correctamente los números utilizando cifras o dígitos, ¿sí? Entonces ya vimos el concepto de cifras, que es sinónimo de dígitos. Acá pues les voy a dejar un enlace en los slides para que lo revisen sobre historia de los sistemas de numeración. O sea, no todos los sistemas son posicionales, eh, como el caso del sistema decimal que usamos nosotros, que está basado en un sistema indoarábigo mucho más antiguo. También hay sistemas semiposicionales, como el caso de los números romanos, y hay sistemas que no son para nada posicionales, como el caso de los sistemas que usaban en el antiguo Egipto y otras culturas y civilizaciones. Entonces, les hago la invitación para que revisen ese material eh, que con mucho gusto les he compartido el día de hoy. Entonces, aquí vemos 384 es una, es un numeral del sistema decimal. Entonces, ya vamos a ver por qué. Entonces, como principios fundamentales de la numeración, debemos tener en cuenta, en primer lugar, el principio del orden. Entonces, las cifras de un numeral ocupan una posición, la cual se denomina orden, y que se indica de derecha a izquierda, ¿sí? Y se inicia con el orden 1, ¿sí? Entonces, como ven acá en este esquema, este es el orden, y tenemos que seguir la flecha hacia la izquierda, ¿sí? Entonces se lee de izquierda a derecha el orden, primero, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? En cambio, el lugar que ocupa una cifra se indica en sentido opuesto. Entonces, el lugar realmente es la forma como nosotros leemos eh, un numeral, ¿sí? O sea, nosotros debemos leerlo de izquierda a derecha, ¿sí? Empezando por el lugar 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos como ejemplo un numeral 2749 que es del sistema decimal. Entonces, ¿qué podemos afirmar de este numeral? Podemos afirmar, por ejemplo, que la cifra 7 que vemos aquí ocupa el orden 3 y el lugar 2, ¿sí? Entonces no es lo mismo el orden que el lugar, a no ser que la cifra, digo, el numeral que nos estén dando tenga una cantidad de cifras impar, ¿sí?
Entonces, en ese caso, se podría dar que sí, el orden y el lugar podrían ser equivalentes, pero no es en todos los casos. Y además, tengan en cuenta que el concepto de orden es distinto al del lugar. Entonces, para evitar confusiones, es bueno que lo tengan en cuenta. Entonces, ya vimos, la cifra 7 ocupa el orden 3, el lugar 2. La cifra 9 tiene el menor orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 1 es el orden menor entre todos, o sea, es el mínimo orden que puede haber. Y el mayor lugar, ¿sí? El mayor lugar pues es 4 porque 4 es mayor que todos los demás lugares que hay en ese numeral. Ningún orden o lugar es mayor que la cantidad de cifras en el numeral. Como pueden ver, la cantidad de cifras aquí es 4 y, eh, y esa cantidad corresponde o equivale también al número de orden, o sea, más bien de esa cantidad de posiciones que corresponden al orden y también al lugar, que son 4 respectivamente para cada uno. Entonces, ténganlo muy en cuenta también. Y eso tiene que estar muy relacionado con algo que vamos a ver a continuación, que es el principio de la base. Entonces, la base de un sistema de numeración es un número entero mayor que la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esa base, o sea, podemos decir B, pertenece al conjunto de los números enteros, ¿sí? Eh, ¿Sí? Que son tal que, o sea, que B es mayor que uno, ¿sí? Así sería la representación simbólica matemática de esta definición, ¿sí? O sea, B pertenece a los números enteros y tal es que B es mayor que uno. Entonces, ¿cuál indica la cantidad de unidades en un orden cualquiera para formar una unidad del orden siguiente? Bueno, aquí se me fue un type, bueno, se me olvidó una letra, pero no hay problema. En un numeral, la base se escribe como un subíndice, excepto si la base es 10. Entonces, ustedes pueden omitir el subíndice si la base es 10, o sea, no tienen que escribirlo. Pero si es diferente a base 10, entonces ese sí es obligatorio que lo escriban. Sí, es una notación matemática que usamos para los sistemas de numeración. Entonces, aquí tenemos como ejemplo un conjunto de palmeras, bueno, o elementos cualquiera, no tienen que ser palmeras, puede ser cualquier conjunto de elementos. Entonces aquí, ¿cuál es la idea acá? Pues asumimos que estos elementos pues cumplen una característica en común, son iguales, entonces, bueno, estamos contándolos y para contarlos pues también los vamos a agrupar, ¿no? Entonces aquí tenemos 18. Entonces recuerden el concepto. 18 es 10 más 8, que sería realmente eh, un grupo de 10, o sea, 10 a la 1. Este grupo de 10 que tenemos acá, ¿sí? Tenemos aquí encerrado, que es 10 más 8 por 10 a la 0. O sea, estos 8 que están acá, pues estos no son agrupados y es lo que está ahí sobrando. Pero si igual se suman con los 10 que están aquí agrupados, pues porque estamos agrupando de 10 en 10 acá. Entonces, ¿qué tenemos? Que, bueno, aquí lo que estamos haciendo también es una división, o sea, decir 18 entre 10, pues da 1 y sobran 8, ¿sí? Eso también es, conocemos, pues hay un famoso teorema que es el del residuo, que se aplica mucho en división, en divisibilidad. Eso tal vez lo veamos más adelante cuando estemos viendo el tema de divisiones. Y bueno, eh, con respecto a otra base, ¿sí? Porque esta es la base 10, por ejemplo, la base 12. Entonces, con la base 12 nosotros vamos a tomar un grupo de 12, ¿sí? No de 10. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a tomar un grupo de 12, o sea, 1 por 12
a la 1 más 6 por 12 a la 0. O sea, estos 6 que están acá sobran, pero, o sea, es 12, cualquier número que ustedes se leen a la potencia 0 es 1, ¿sí? Y eso también en detalle lo vamos a revisar cuando estemos viendo el tema de potenciación, si nos alcanza el tiempo para el tema, pero espero que sí podamos ver también ese tema dentro del curso de aritmética, pero esa es la idea. Entonces ustedes tienen 1 por 12, 12 más 6 por 12 a la 0, o sea, 12. O sea, es como así lo están agrupando ustedes. eh, y pues es el mismo número 1, 6 en base 12. Entonces es como si ustedes tomaran 18, lo dividen entre 12, entonces les da como cociente 1 y residuo 6, ¿sí? Entonces así es como se toma este numeral. Y para el caso del numeral 200 en base 3, entonces ustedes ven que eso es un caso particular. Entonces, para que sea correcto, entonces ustedes tienen que tomar primero estos grupos de A3, unos subgrupos de A3, y después tienen que estos subgrupos de 3 tomar los de A2, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la cifra 6 no es válida y no entra en el sistema ternario, ¿sí? O de base 3. Entonces tiene que ser eh, una cifra menor que la base. Entonces por eso tomamos dos grupos, o sea, dos grupos de 9, es decir, 2 por 3 al cuadrado, que es 9, 2 por 9 más 0 por 3 a la 1 más 0 por 3 a la 0. Entonces, esto nos va a dar, en nuestro caso, este numeral en base 3 y es como si estuviéramos dividiendo por 18 2 veces 3. O sea, 18 entre 3, 6, no sobra nada, 0. Y ese 6 lo dividimos otra vez entre 3, nos da 2, tampoco sobra nada y lo tomamos en este sentido. ¿Sí? Así. Entonces, así es como, ¿y eso qué quiere decir? Que esta forma práctica que estamos utilizando en esta fila, que es la tercera de nuestra tabla, que tomamos como referencia en estos ejemplos, se conoce como divisiones sucesivas y permite expresar un numeral del sistema decimal a otro sistema de numeración. ¿Sí? Entonces, si ustedes necesitan convertir un numeral del sistema, de un sistema de numeración diferente a base 10 a esa base, entonces ustedes tienen que usar este método de ediciones sucesivas. O sea, es decir, las cifras que forman parte de un numeral son enteros no negativos, menores que la base necesariamente. Aquellas cifras mayores que 0 son significativas, ¿sí? Entonces, si la cifra es 0, no es significativa, pero si es mayor que 0, entonces sí lo es. Y aquella cifra eh, eh, que, cuya unidad es menor que la base, aquí, que sea una unidad menor que la base, quiero decir, o sea, aquella cifra que sea una unidad menor que la base es máxima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que, pues en el caso del sistema decimal, la cifra, eh, o sea, esa cifra que es máxima acá en este ejemplo va a ser 8, pero pues comúnmente puede admitir hasta la cifra 9, ¿sí? En el sistema de base 12 sería la 11, ¿sí? Esa cifra máxima que admite, claro que pues, y en el sistema ternario pues sería 2, ¿sí? Esa cifra máxima.
Entonces, recuerden que es una unidad menor que la base, ¿sí? Eh, y pues en toda igualdad de numerales, a mayor representación le corresponde menor base y viceversa. Entonces, aquí tenemos que pues estos numerales son equivalentes, pero si se fijan bien, eh, esta, eh, este 200 en base 3 tiene mayor representación que el 16 en base 12, ¿sí? Y aquí lo voy a señalar. Y entonces le corresponde una menor base, o sea, base 3, porque acá como vemos el 1,6 en base 12, pues tiene una menor representación que el 200 en base 3, aunque son numerales equivalentes. Sí, equivalen lo mismo porque pues, ambos son igual a 18 en el sistema decimal. ¿Sí? Entonces aquí pues también llegamos al concepto de numerales equivalentes, cuando tienen la misma, pues cuando de igual forma equivalen en un sistema numérico, eh, entonces esa es la definición. Y bueno, entre algunos sistemas de numeración que podemos encontrarnos, están el sistema binario, están el sistema octonario, así como de los más importantes, de los más destacados o populares que conocemos, el sistema decimal, que es el más conocido de todos estos, el que siempre usamos todos los días. Me refiero al sistema binario que también es importante por el tema de la computación. Nosotros usamos realmente también todos los días este sistema porque pues las computadoras, todos los aparatos electrónicos o los dispositivos electrónicos digitales usan este sistema de binario para representar esa información, esos datos que nosotros estamos utilizando todos los días, que estos aparatos están procesando. eh, s- entonces, esta es la base del hardware y el software como lo conocemos hoy en día. Y eso pues tiene un montón de aplicaciones en las tecnologías, en las nuevas tecnologías, ¿sí? De hecho, también los modelos de inteligencia artificial también usan sistema binario, por supuesto. Eh, sí, en las capas más profundas que existen, entonces es importante que lo sepan. El sistema octonario también se utiliza mucho en algunos aspectos de computación y el sistema hexadecimal también. Aquí ya empezamos a usar símbolos o figuras en letras mayúsculas, ¿sí? Como ven acá, que usamos para el 10 la A, para el 11 la B, el 12 la C, el 13 la D, el 14 la E, el 15 la F y así, hasta que eliminemos todas las letras del abecedario moderno, eh, y pues en un lenguaje basado en el latín o no sé, en algo similar y tal vez vuelve a repetirse después, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que al final existe un sistema enesimal, ¿sí? O sea, que va de 0 a, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5 cifras hasta n-2, n-1 cifras, ¿sí? Entonces, pues imagínense la cantidad de sistemas de numeración que realmente existen. Entonces pueden haber muchísimos, pero los más utilizados, los más conocidos son el binario, el octonario, o también lo conocen octal, eh, y el decimal, por supuesto. Este le va a poner y el hexadecimal, ¿sí? O sea, son los cuatro grandes. Y pues en importancia, entonces pensaría yo que son también los más populares que conocemos hasta ahora. Puede que en un futuro cambien las cosas, aunque ya estamos muy acostumbrados a usar el sistema decimal desde toda la historia de la humanidad hasta nuestros días, entonces lo seguiremos usando por mucho tiempo. Y bueno, ya volviendo otra vez al tema de los numerales, o sea, tenemos que entender que
pues en los sistemas de numeración hay unas reglas que debemos cumplir. Entonces, entre esas reglas es poder leer y escribir de forma correcta estos numerales, ¿sí? Porque si lo estamos haciendo de forma incorrecta, pues no vamos a poder trabajar con ellos y vamos a cometer errores en el proceso de hacer la conversión a otros sistemas de numeración o de poder hacer otras operaciones básicas con estos números. Entonces, por ejemplo, tenemos que, teniendo en cuenta la definición anterior, que pues las cifras deben ser menores que la base, ¿sí? Entonces acá vemos que tenemos este ejemplo 4, 7, 6 en base 5, pero pues el 7 y el 6 no pueden estar ahí porque son mayores que 5, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar, corregir ese numeral, ¿sí? De tal manera que todos los números, bueno, todas las cifras que tengamos ahí en ese numeral sean menores que 5. Entonces, para eso tenemos que hacer también divisiones sucesivas, como ya vimos, usar esa estrategia. Aquí, por ejemplo, tomamos un grupo de 5, o sea, es como decir 6 dividido 5, pues es 1, ¿sí? Y sobra 1. Entonces, ese uno que sobra, pues va a dar acá, ¿sí? Y el cociente se lo sumamos acá a, aquí el cociente que es 1, se lo estamos sumando al 7, a la cifra anterior 7, y entonces 7 más 1 nos da 8, ¿sí? Entonces después, ¿qué hacemos? Tomamos un grupo de 5 nuevamente, entonces dividimos 8 entre 5, nos da 1 de nuevo y sobra 3, ¿sí? Entonces ese 1 cociente se lo sumamos a la cifra anterior que es 4, que nos da 5, y este 3, el residuo, lo pasamos acá, ¿sí? Eh, y el 5, esta cifra 5, entonces tomamos un grupo de 5 exactos, o sea, 5 dividido 5, pues da 1 y sobra nada. Entonces ese residuo igual lo ponemos acá y el cociente, pues lo ponemos a la izquierda, ¿sí? Entonces, como no hay nada a la izquierda, 0 a la izquierda es 0, 0 más 1, 1. Entonces nos da al final 1, 0, 3, 1 en base 5. ¿Sí? Esa es la representación correcta para ese numeral. ¿Sí? Entonces acá igual aquí la tenemos. Para este otro ejemplo, entonces tenemos que tenemos 12 por menos 1. Digo, 12 por, no, es 12. Esta es una cifra, esta es otra. Así es como se pueden representar también las cifras en los numerales. eh, y tenemos todas estas cifras en base 6, pero no podemos tener tampoco números negativos, ¿sí? Menores que 0 si no son cifras significativas. Y tampoco podemos tener digo, cifras mayores que la base. Entonces aquí este numeral también debemos corregirlo y pues empezamos con ese proceso de tomar un grupo de 6, o sea, dividir 8 entre 6, eso nos da 1 y sobra 3. Entonces ese cociente 1 acá se lo sumamos a la anterior cifra. Entonces sería menos 1 más 1, pues da 0, ¿sí? De 0 acá. Y este residuo, pues este que sobra, pues lo dejamos acá, ¿sí? Este 2. ¿Qué hacemos después? Pues como no hay cómo dividir 0 entre 6, pues nos saltamos a la siguiente cifra, que es 12. Entonces, el 12 tomamos, eh, dividimos 12 entre 6, entonces nos da 2, ¿sí? Y no sobra nada. Entonces, pues es, o sea, como no sobra nada, entonces aquí pues el residuo es 0 y este cociente 2 pues lo pasamos a la izquierda y pues nos va a quedar así, ¿no? 2, 0, 0, 2 en base 6,
Por lo tanto, este es el numeral corregido, ¿sí? Y para este último ejemplo, pues entonces tenemos 7 menos 2 9 en base 7. Entonces aquí tenemos también el mismo caso del anterior, o sea, tenemos menos 2 que es negativo y 9 que es mayor que la base 7. Entonces 9, tomamos dividir 9 entre 7, entonces nos sobran 2, ¿sí? Y ese 2 pues lo pasamos acá, ¿sí? Acá. Aquí le sumamos a este menos 2 el 1 que nos quedó del cociente, menos 2 más 1 pues nos da menos 1. Y pues como no podemos dividir menos 1 entre 7, entonces tenemos que pedirle prestado un grupo al anterior, ¿sí? O sea, 7. Entonces le presta un grupo de, pues, ¿de cuántos? De 7, ¿no? O sea, menos 1, pues, menos 1 más 7, pues, nos da 6, ¿no? 6. 7, bueno, 6 dividido 7. Bueno, entonces, bueno, 6 dividido 7, 0, 0. Sí, o sea, nos da cociente 0. eh, pero pues nos da residuo 6, ¿no? 6, 6 dividido 7, 0, sobran 6, ese 6 pasa acá, pero recuerden que el, aquí prestamos un grupo de 7, ¿no? O sea, entonces, pues tenemos que pues dejar, prestarle uno de ese grupo, o sea, el que prestamos, y pues nos da 6. Al final nos da 662 en base 7, ¿sí? Igual cuando vaya a explicar ahorita la parte práctica, pues les voy a mostrar otro ejemplo con numerales incorrectos para corregir. Pero bueno, este es uno de los casos particulares que uno se puede encontrar, que son muy extraños, aunque puede pasar, sí, puede pasar que sí es un caso muy específico, muy especial que podría darse, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esa corrección, ¿no? Aunque no va a ser siempre en todos los casos, pero es bueno que ustedes lo sepan. Bueno, tenemos otro principio, el cual es del valor de las cifras, ¿sí? Entonces, toda cifra que forma parte de un numeral tiene dos clases de valores. Entonces, tiene valor absoluto, ¿sí? Cuál es el valor de la cifra según la figura o el símbolo que representa. Y tenemos un valor relativo, que es el valor de la cifra según el orden que ocupa en el numeral, ¿sí? Entonces son dos valores diferentes. Y entonces acá pues tomamos el numeral que vimos en un ejemplo anterior. Entonces aquí indicamos el orden que va del primero hasta el cuarto. Vemos que el valor absoluto pues es el mismo que corresponde a cada una de las cifras según es su símbolo que representa. Y el valor relativo pues ese sí que es muy distinto porque tiene que ver con el orden, aunque como pueden ver acá, como estamos manejando el sistema decimal, entonces nosotros en el orden 4 vemos que tomamos ese valor absoluto y lo multiplicamos por una número, o sea, base 10 elevado al orden menos 1, ¿sí? Entonces, como el orden es 4 acá, orden menos 1 sería 3. Entonces sería 10 a la 3 por 2 sería igual a 2000, ¿sí? Sería igual a 2000. Espérenme un momento. Ya, es que me estaba algo distrayendo acá, pero ya, eh, disculpen. Entonces, como decíamos, aquí tenemos 2 por 10 a la 3, 2000, ¿sí? Eh, después en el orden 3 tenemos 7 por 10 a la 3 menos 1, o sea, 10 a la 2, que sería 700, ¿sí?
En el orden 2 que tendríamos 4, o sea, una vez voy a indicar es 2, 7, 4, 4 por 10 a la 2 menos 1, que sería 10 a la 1, que es 10 por 4, 40. Entonces, sí, y en el orden 1, pues sería, tendríamos 9 por 10 a la 1 menos 1, que es 10 a la 0, o sea, 1 por 9 igual a 9, ¿sí? Y entonces esto equivale a 2749, porque si nosotros sumamos 2000 más 700 más 40 más 9, pues nos da este mismo número, ¿sí? ¿Sí? Entonces es una forma de representar de acuerdo al valor de las cifras, pues ese numeral en el sistema decimal. Y esto nos lleva al concepto de descomposición polinómica, que es la suma de los valores relativos de cada cifra de un numeral, la cual permite expresar el numeral de un sistema de numeración diferente al decimal y realizar el cambio de base a ese sistema de numeración. Entonces aquí tenemos la definición en general. Entonces tenemos un numeral de A, B, C, P, Q, cada cifras en base n. Y esto va a ser igual a todo esto que tenemos acá, ¿no? O sea, la cifra A por n a la k menos 1 más b por n a la k menos 2 y así sucesivamente está p por n más q. Entonces acá tenemos otro ejemplo con un numeral en base 7, 2, 1, 5, 6, 4. Entonces lo que hacemos es descomponer ese numeral de forma polinómica. Entonces lo hacemos de esta manera, ¿sí? Entonces, como tenemos acá 2, 3, 4, 5 cifras, entonces acá lo que hacemos es tomar esta cifra 2 y multiplicarla por la base, ¿sí? La base que es 7 y elevado a la k menos 1, es como k aquí k es 5, n es 7, ¿sí? Entonces acá vemos 2 por 7 a las 5 menos 1, o sea, 7 a la 4, y así con todos los demás, eh, sí, así con todas las demás cifras, ¿sí? Ahí va disminuyendo el valor del exponente, ¿sí? Hasta llegar acá a la 0. Entonces vamos a tener todo esto, esta suma va a ser igual a 5436, ¿sí? Que ese es el valor, ese es el numeral que es equivalente al que nos dieron acá en esta base 7, ¿sí? Entonces es una forma que nosotros hacemos para hacer cambio de base de un sistema de numeración diferente al decimal a ese sistema decimal. Entonces también tenemos que tener en cuenta otro concepto que es el de descomposición por bloques, que son casos particulares que podemos asumir de la descomposición polinómica. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de esto, o sea, cómo podemos hacerlo de diferentes maneras, con el sistema decimal, con el sistema en base 8, el sistema en base 11 y diferentes maneras de hacerlo también con el mismo sistema decimal, ¿no? O sea, no tiene que ser de una forma, puede ser de muchas. Y pues acá también tenemos otra con literales. Ya vamos a ver qué es eso, que podemos también hacer descomposición por bloques. Entonces, como en este caso acá que tenemos, ¿sí? A, B, o sea, el numeral A, B, A, B, A, B, base n va a ser igual a todo esto, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver. eh, y es la representación literal de un numeral. Entonces, si desconocemos al menos una cifra en un numeral, utilizamos letras minúsculas. Eh, Como consideraciones podemos tener en cuenta lo siguiente. Las letras diferentes no representan necesariamente cifras diferentes, excepto si lo indican explícitamente. Toda expresión entre paréntesis representa una cifra. La primera cifra es diferente de cero. Entonces recuérdenlo por el concepto de cifra significativa, ¿no? O sea, que estamos en un sistema de numeración cualquiera, la primera cifra debe ser diferente de cero, ¿sí? Y
Toda expresión entre paréntesis representa una cifra también. Sí, como hemos visto por acá en estos ejemplos que vimos acá, ¿no? De la corrección de numerales. Que aquí había un 12 entre paréntesis, había un -1, queda un -2, entonces se va a tomar solo como una cifra, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos también otros ejemplos en los cuales podemos saber la cantidad de numerales que podemos formar con esas cifras, ¿no? Y recuerden bien también el concepto de variables independientes, ¿no? O sea, que se van a tomar solo cifras que estén representadas de forma distinta. Pues por defecto se va a asumir que lo indican así explícitamente, como en este caso que pues, tenemos un numeral de dos cifras A, B, entonces que va a tener un valor, o sea, puede tener numeral de 10 hasta 99. Entonces, esto va a hacer que 9 al final, como la A va a tener cifras del 1 al 9, entonces van a ser 9 cifras por 10 cifras del numeral o literal B, porque solo va a poder tener 10 cifras, entonces 9 por 10, 90. ¿Sí? Eso es eh, realmente eso se resume a un problema de conteo, ¿sí? Y lo mismo acá para este ejemplo de estas cuatro cifras en base de 5, ¿sí? O sea, de estos cuatro literales. Entonces, que tenemos acá el primer literal va solo a tener eh, cuatro cifras y los demás cinco cada uno. Entonces vamos a estar también ante un problema de conteo por principio de la multiplicación 4 por 5 20 por 5 100 por 5 500. Entonces ese va a ser el total de valores de las variables independientes. Sí, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿no? Eh, y pues esto también nos lleva al concepto de numeral capicúa, que es aquel numeral cuyas cifras equidistantes son iguales, es decir, implica un numeral simétrico. Es como un palíndromo, pero en números, ¿sí? O sea, un palíndromo es un conjunto de letras o caracteres que se leen de la misma forma de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, o sea, son simétricos, ¿sí? Como en este caso, o sea, tenemos literales y números, entonces aquí estamos ah, eh, tenemos estos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser en cualquier base en I. Entonces acá puede ser 11, 3 en base 5, 7 7 en base 9 para el primero. Para el segundo ejemplo puede ser 757, 222 en base 4, 575 en base 8 y así. Para el tercer ejemplo, pues también aplica de esa manera. Entonces, si ven que acá, por ejemplo, en esta, ven que estas cifras son iguales, ¿sí? Y acá pues tenemos tres cifras iguales y bueno, acá tenemos en este ejemplo 3 3, o sea, las dos de intermedias y las dos externas son 4 4, ¿sí? Y también para cifras entre paréntesis aplica lo mismo, ven aquí 11 11, ¿sí? Entonces ahí ese es el concepto de Capicúa. Entonces, si nos preguntan cuántos numerales de cuatro cifras en el sistema hectanario existen, entonces aquí podemos asumir lo siguiente, que tenemos un numeral con estos literales, ¿sí? M, N, N, M en base 7, ¿sí? Son solo cuatro cifras, entonces tenemos que solamente contar las que son independientes, las variables independientes, ¿no? O sea, no vamos a contar repetidos, sino solo las que corresponden a cada literal. Es decir, si o sea, recuerden que la cifra que tiene el orden mayor solamente se va a contar desde uno hasta la cifra máxima, ¿sí? O sea, la cifra máxima, recuerden que es la que va eh, un- no, una unidad antes que la base. Entonces, en este caso sería, como es base 7 entonces hasta 6.
Y lo mismo acá en este, bueno, en M sería así. Si de 1 hasta 6 tendríamos 6 valores, en N sería de 0 hasta 6, que serían 7 valores, 6 por 7, 42, ¿sí? Y cuando nos pregunten cuántos numerales de 5 cifras impares existen en el sistema escenario, o sea, en el base 6. Entonces ahí ya cambia un poco la cuestión porque ya van a ser menos. Entonces aquí tenemos un numeral de esta forma, sí, con 3 literales distintos. Entonces por cada uno de estos literales vamos a tener que contar desde 1 hasta 5, porque 5 es la cifra máxima en este sistema de base 6. Entonces aquí 3 valores para cada literal, entonces sería 3 a la 3, 27, ¿sí? Y bueno, hay casos especiales con respecto al cambio de base. ¿Sí? El caso uno se da cuando queremos convertir de una base n a una base n a la k, donde k pertenece a los números enteros positivos. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero se forman grupos de k cifras a partir del primer orden. Segundo, cada grupo formado se descompone polinómicamente y dicho resultado es la cifra en la nueva base n a la k. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos dice convertir este numeral en base 3 al sistema nonario, es decir, en base 9. ¿Sí? Recuerden los sinónimos, ¿no? Como n es igual a 3, k es igual a 2, n a la k viene siendo 3 al cuadrado, 3 a la 2 es igual a 9, ¿sí? Entonces, sí podemos aplicar este caso especial. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que agrupar, eh, formar grupos de k cifras. O sea, en este caso, como el k es igual a 2, vamos a formar grupos de 2 cifras. ¿Sí? O sea, por eso usé esta tabla para separar ese numeral base 3. Entonces, en grupos de a 2 cifras. Y lo que hacemos es lo siguiente. O sea, tomamos acá, vamos o sea, tomamos a partir del primer orden, o sea, vamos de izquierda a derecha, ¿no? Y pues vamos agrupando de esa manera, de a 2 cifras. Entonces tomamos 12, que sería, o sea, este uno sería el, acá, em, o sea, aquí tomamos este uno y lo multiplicamos por 3, le sumamos este 2 de acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a dar? 3 más 2, 5, pero en base 9, ¿no? Porque necesitamos convertirlo a esa base. El siguiente orden, entonces tomamos el 0, lo multiplicamos por 3 y le sumamos este 2 de acá, ¿sí? 0 por 3, 0 más 2, 2, ¿sí? Y así, tomamos la cifra que está a la izquierda, la multiplicamos por 3, o sea, por n, y le sumamos la cifra que está a la derecha, 1 por 3, 3 más 1, 4, ¿sí? Y así con los demás. Aquí 1 por 3 más 0, 3, 0, o sea, aquí es como si fuera un 0 aquí a la izquierda, eh, igual no cuenta, entonces solamente sería poner el 2 ahí, ¿sí? Entonces, por lo tanto, entonces ahora nosotros tenemos que ir de izquierda a derecha para escribir nuestro número, ¿sí? Que va a ser al final 2, 3, 4, 2, 5 en base 9, ¿sí? Entonces es la forma como nosotros convertimos eh, un número de base n a base n a la k, ¿sí? O sea, realmente estamos haciendo una descomposición polinómica también por detrás, aunque la estamos haciendo agrupada por bloques, ¿sí? De k cifras. Que no es como tan la forma tradicional de hacerlo, aunque si ustedes quieren hacerlo de la forma tradicional para estar más seguros de hacer la conversión de un cambio de base a otra, pues también lo pueden hacer. Pues solamente es un atajo, o sea,
obviamente pues para un examen de admisión pues sí podrían aplicarlo, pero si en dado caso tienen algunas, no entienden algunas cosas o algún detalle en particular, yo les recomiendo que usen el método tradicional para estar más seguros de que están haciendo correctamente las cosas. Y bueno, acá tenemos, ay, bueno, este es el caso 2. No es caso 1, es caso 2. Ahí se me fue otro, algo, disculpen. De base n a la k base n. Entonces, cuando k pertenece a los números enteros positivos, entonces cada cifra del numeral de la base n a la k genera un grupo de k cifras en base n. Las cifras de cada grupo se obtienen mediante divisiones sucesivas entre n. Si las divisiones no generan k cifras, entonces se completa con ceros a la izquierda. Entonces nos piden convertir este numeral 7, 11, 43 en base 25 al sistema quinario, es decir, base 5. Es como tenemos que n, bueno, aquí n realmente, bueno, n va a ser, no, n va a ser, sí, n va a ser 5, o sea, vamos a tomar la n final como 5, o sea, como de base 5. La k va a ser 2, sí, porque estamos dividiendo 2, o sea, vamos a tomar grupos de o sea, o sea, como n a la k es igual a 5 al cuadrado, igual a 25, entonces, como 25, o sea, 5 es la raíz cuadrada de 25, eh, entonces, bueno, igual la idea acá es que nosotros vamos a tomar cada uno de estas cifras, las vamos a dividir entre 5, es decir, entre n, y vamos a tomar primero el residuo y o sea, en este sentido vamos a primero tomar el residuo, lo vamos a poner a la derecha y el cociente lo vamos a poner a la izquierda. Entonces, si el cociente es 0, igual lo vamos a poner para completar el numeral. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos 3 entre 5, 0 y sobran 3. Entonces escribimos 0, 3. Luego este 4 lo dimos entre 5, nos da 0, sobran 4, entonces igual, 4 a la derecha y el 0 a la izquierda, ¿sí? 11 entre 5 nos da 2, sobra 1, entonces el residuo 1 va a la derecha, el cociente 2 va a la izquierda, y 7 entre 5, 1, sobran 2, entonces el 2 a la derecha, el 1 a la izquierda, entonces ahí volvemos a escribir todo en este sentido, izquierda-derecha, y al final, pues, este numeral equivale a 122104043 en base 5, ¿sí? Entonces, como les digo, si no están seguros del procedimiento, ustedes pueden recurrir al método tradicional, que es convertir en base 25 a base 10, o sea, decimal, y después hacer la división entre 5 para hacer la conversión a base 5, y ahí seguir el, el procedimiento para llegar a esta respuesta, ¿sí? A esta representación en esa base, ¿sí? Entonces, como propiedades, tenemos para los sistemas de numeración, eh, que estos también son unas generalidades que se pueden dar. Por ejemplo, para obtener el menor numeral en cierta base conocida, se realiza la suma de sus cifras de derecha a izquierda, se colocan cifras máximas y lo que falta para dicha suma será la primera cifra. Bueno, eh, también podemos tener en cuenta que el numeral con cifras máximas lo podemos representar de esta manera. O sea, si tenemos este número decimal 999, es como tener 1000 menos 1, es decir, 10 al cubo menos 1. Y si está en otra base, pues también lo podemos representar de cierta manera. Y al final, ¿qué tenemos? Como generalidad, tenemos que
n-1 por n-1 y así sucesivamente en base n, siendo estas k cifras, ¿sí? Todo esto son k cifras. Entonces vamos a tener que eso es igual a n a la k menos 1, ¿sí? Entonces como ven acá, pues aquí tenemos tres cifras, entonces se pone acá aquí 4, aquí son 4. Entonces, este es n, y lo mismo acá, n. Entonces, esa es una generalidad que podemos asumir. O sea, cuando nos pregunten sobre numerar con cifras máximas, entonces ahí podemos usar esta fórmula para encontrar el valor de n o el valor de k, por ejemplo. También tenemos otro concepto, otra propiedad que son las bases sucesivas. Entonces, si tenemos un numeral así que se va teniendo una base y tras otra, así de esta manera. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenemos 1, 2 en base 1, 4, en base 1, 5, en base 7. Entonces, tomamos la última cifra, ¿sí? Y las últimas cifras y la vamos sumando. O sea, aquí 4 más 5 más 7, pues esto va a ser también de esa, o sea, vamos a tener 1, 2 en base 4 más 5 más 7, y eso a su vez va a ser igual a 2 más 4 más 5 más 7, que eso es igual a 18 en el sistema decimal. Claro que, bueno, esto es otro atajo, igual, como les digo, ustedes pueden usar el método que quieran para hacer conversiones entre sistemas de numeración. Pero aquí, pues, sale de esto, eh, sale estas propiedades, ¿no? O sea, de las bases sucesivas. Entonces, tenemos estas fórmulas acá. eh, ¿Sí? Creo que alguien levantó la mano. Johnny, ¿quieres hablar? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, si no hay dudas, entonces podemos continuar, porque ya nos queda poco tiempo. Entonces, igual necesitamos avanzar aquí con el tema. Entonces, como les decía, aquí hay unas propiedades que se cumplen. Entonces, acá, como ven, o sea, aquí tenemos la, estos numerales con barrita. Entonces ya saben, los que tienen barritas porque tienen literales también, ¿no? Uno A, uno B, uno C, y así sucesivamente hasta uno M en base N. O sea, todo eso va a ser igual a esta sumatoria, ¿sí? A más B más C más M más N. Y eso a su vez, pues eso también, pues esto nos lleva a esta generalización todavía eh, mayor, que es así. Si tuviéramos o sea, estas cifras fueran equivalentes, o sea, la última cifra de estos numerales fuera equivalente, o sea, la misma A, y lo hacemos cada veces en base n, entonces va a ser igual a n más A por k, ¿sí? O sea, porque esa es ¿por qué? Porque acá esto lo asumimos que es, o sea, asumiríamos que es K y esto es K, ¿sí? Entonces, y esto también, entonces, si esto se da cada veces, ¿sí? Si esto se diera cada veces, pues entonces es cada vez es A, ¿sí? Entonces de ahí es que sale, de eso es que sale esta fórmula de aquí, n más A por K, ¿sí? Acá pues también tenemos otros casos, ¿sí? Como este de acá que si hacemos la base sucesiva del numeral A1, ¿sí? A n, a la base n, entonces vamos a ver que esto es igual a esto, ¿no? ¿Sí? Y si hacemos lo mismo con el numeral AB cada veces, entonces vamos a ver que esto es igual a esto. Entonces, sí, esto es mucho más general que lo que vimos antes,
¿sí? Que entonces aquí vamos a tener tan- estas dos cifras van a ser variables, ¿sí? En las bases sucesivas, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Pues eh, también tenemos otra propiedad que es la que se relaciona con el intervalo para un numeral con cierta cantidad de cifras. Entonces aquí tenemos que, acá cuántas cifras tenemos acá, de este numeral ABC, pues tenemos tres cifras, ¿no? De este, o sea, tenemos que eso está entre 10 al cuadrado incluido y 10 a la 3 no incluido. Para este otro ejemplo tenemos que este numeral XYZW en base 8, o sea, aquí vamos a tener cuatro cifras, ¿sí? Entonces, vamos a tener que este numeral va a estar entre 8 al cubo y 8 a la 4. Es decir, que al final vamos a tener esta generalización. Vamos a tener un numeral n mayúscula de base n minúscula entre a la k menos 1 y n a la k no incluido, o sea, como asumiendo que hay n mayúscula tiene k cifras, ¿sí? O sea, aquí en este caso, k, para este ejemplo, k es 3 y n, bueno, n es 10, ¿sí? O sea, n minúscula es 10. Y para este otro ejemplo, k es 4 y n minúscula es 8, porque es la base que tiene ese numeral, ¿sí? Y bueno, también tenemos el concepto de paridad de los numerales. Entonces, cuando un numeral en base par, eh, cuando un numeral, sí, si su última cifra es par, será par. En caso contrario, será impar. Si un numeral en base impar, estamos ante ese caso, pues será par si la suma de sus cifras es par, en caso contrario será impar. Toda potencia numeral par es par y toda potencia numeral impar es impar. Entonces tenemos aquí estos ejemplos. Acá tenemos 4, 3, 2, 1, 6 en base 6, entonces la base 6 y la última cifra son pares, por lo tanto el numeral es par. Acá en este otro, 3, 5, 7, 2, 9 en base 12. La base 12 es par y la última cifra es impar, por lo tanto el numeral es impar. ¿Sí? La última cifra, o sea, es estas que tenemos acá. 2, 3, 1, 4, 4 en base 5. Entonces la base 5 es impar y la suma de las cifras, pues, en ese caso que la base sea impar, tenemos que sumar las cifras para saber si es par o es impar. Entonces, 2 más 3 más 1 más 4 más 4 es igual a 14, es par. Entonces, el numeral es par. En este otro numeral, 3, 5, 2, 1, 2 en base 7. Pues la base 7 es impar y la suma de las cifras 3 más 5 más 2 más 1 más 2 igual a 3 es impar. Entonces, el numeral es impar. 2 es par. Entonces, podemos asumir que 2 al cuadrado es igual a 4, es par. Y 2 a la 3 igual a 8 también es par. ¿Sí? 3 es impar, entonces 3 al cuadrado igual a 9 es impar. Y 3 al cubo, o sea, 3 a la 3 igual a 27 también es impar. Esto se puede mostrar de una forma más genérica, más general, eh, tanto la potencia numeral par como para la potencia numeral impar. Eso tiene su demostración, pero no vamos a abordar eso aquí en detalle. Y pues sería eso por ahora la parte teórica, muchachos. Entonces, eh, voy aquí a tomarle una captura de pantalla. Acá, esperen acá, a tomarla. Tomar aquí una pequeña captura. Y listo. Entonces, yo les agradezco mucho por la asistencia el día de hoy. Es mucho tema, es muy denso, por eso decidí dividirlo en dos partes. La segunda parte espero poder compartirla el próximo jueves, la parte teórica, aunque ahora en un rato, en 5 minutos, vamos a empezar a explicar la parte práctica. Entonces ya
ya, de hecho ya mismo, o sea, salimos de esta reunión y entramos a la otra, por favor. Pues, como les decía, pues no nos alcanzó el tiempo para un receso, entonces vamos a de una vez a la otra sala para seguir en la segunda hora de la parte práctica de la clase de hoy. Entonces, los invito a que sigan de una vez y les agradezco mucho de nuevo eh, por permitirse estudiar para este tema que es importante en el curso. Entonces, ya nos vemos ahí en un rato, muchachos. Feliz noche. Chao.